las leyes de Kirchhoff y vamos a intentar resolver este ejercicio que, de acuerdo a las indicaciones de nuestro libro de referencia, es el ejercicio 323, donde nos dicen pues que básicamente la resistencia R1, ¿no? R1 tiene un valor igual a 8 ohmios y la resistencia R2 tiene un valor igual a 4 ohmios. Y luego nos piden hallar pues la corriente y el voltaje. Acá también vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. También el hecho de que elementos en paralelo comparten el mismo voltaje, no tienen el mismo voltaje más que compartir el voltaje, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar que la fuente de voltaje de 12 voltios y la resistencia R1 están en paralelo debido a que comparten en cada uno de sus terminales el mismo nodo. Estos elementos están en paralelo, por tanto el voltaje que tienen entre sus terminales es el mismo. O sea que hay 12 voltios, acá debería haber también 12 voltios. Con esta información podemos darnos cuenta que la corriente tiene este sentido, vamos a llamarle I, y esta corriente I se puede calcular simplemente aplicando el teorema de Ohm, porque conocemos el voltaje, conocemos la resistencia, podemos hallar I. En este caso podemos decir que I es igual al voltaje, que es 12 voltios, entre la resistencia, que en este caso es 8 ohmios. Acá se puede reducir sacando cuarta entre el numerador y el denominador. 12 entre 4 es 3 y 8 entre 4 es 2, tendríamos 3 medios de ampere. En esta parte podemos observar que obviamente el voltaje vamos a calcularlo ya utilizando la ley de mallas, pero antes de eso vamos a tener que básicamente corroborar el valor de esta corriente I, que nos falta todavía, y eso lo podemos hacer utilizando la ley de Kirchhoff de corrientes, y para eso nos fijamos en este nodo de acá, que lo vamos a resaltar. En este nodo de acá tendríamos pues esta corriente I que sale, tenemos la corriente I que recién acabamos de calcular, que pasa por R1, que es 3 medios de ampere, y la corriente que ingresa a este nodo de acá. Si nosotros nos damos cuenta en esta parte, la resistencia está en serie con esta fuente de corriente, por tanto la corriente que pasa a través de la resistencia es de 3 amperios. Podemos colocar el nodo en cuestión solamente para efectos de entender que tenemos una corriente que ingresa de 3 amperios acá, y tenemos dos corrientes básicamente que sale, la corriente I, que es justamente la que queremos determinar, y la corriente que ya hemos hallado, que es 3 medios de ampere. Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, que indica que la suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a 0, y tomando como referencia que las corrientes que ingresen es positiva, tendríamos la siguiente ecuación: 3 amperios ingresa positivo, menos I, que es la corriente que sale, menos 3 medios de ampere, que es la corriente que sale, debería ser igual a 0. De nuevo tendríamos pues una ecuación, una variable, lo podemos desarrollar simplemente de esta forma. Entonces el valor de I sería pues igual a 6 medios menos 3 medios, igual a 3 medios, ¿no? 3 medios de ampere. Entonces por ese lado ya hemos determinado pues el I y el I que nos pedía. Ahora, para determinar el B, vamos a tener que determinar primero el voltaje en R2, y como la corriente está ingresando por esta terminal y como conocemos R2, básicamente el voltaje en R2 es por la ley de Ohm, corriente por resistencia, 3 amperios por 4 ohmios. Podemos colocar acá B de R2 sería simplemente los amperios o la corriente que está circulando, que es 3 por los ohmios, que es la ley de Ohm, y tendríamos pues que el voltaje es ahí igual a 12 ohmios, con este sentido de acá. Una vez visto esto, podemos simplemente aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes en esta malla de acá, y podemos ingresar, digamos, por primero el voltaje de R2, que sería más 12 voltios más los 12 voltios de R1 menos el B que nos piden allá, igual a 0.
una ecuación, una variable, de que obtenemos que B es igual a 24 voltios. Con esto, básicamente hemos determinado tanto el voltaje y la corriente que nos pedían calcular. Bien, ahora vamos a resolver el mismo problema, pero con otros datos. Acá nos dicen que la corriente es igual a 2.25 amperes y el voltaje V es 42 voltios. Corriente acá 2.25 amperes, voltaje acá 42 voltios. De nuevo aplicando las leyes de Kirchhoff. Obviamente acá lo que conocemos a partir de la configuración del circuito es que el voltaje acá es 12 voltios por elementos en paralelo, y acá la corriente que circula a través de R2 pues es 3 amperios por elementos en serie. Dicho esto, nosotros vamos a, de nuevo aplicando la ley de Kirchhoff en este nodo de acá, a calcular la corriente en cuestión. Y bueno, en realidad la corriente que circula por la resistencia R1, que lo vamos a llamar I de y estamos asumiendo que es una corriente que sale, ¿no? Acá simplemente lo que hacemos es pues suma algebraica de corrientes es igual a 0. Aquí tenemos la corriente I, que es 2.25 amperes, vamos a suponer positiva, saliendo, más el IR1, positiva porque lo hemos asumido saliendo, es menos 3 amperios porque es una corriente que está entrando, igual a 0. Si desarrollamos esta ecuación o si resolvemos esta ecuación, llegaremos a que IR1 es igual a 3 amperios menos 2.25 amperios. IR1 será igual pues a 0.75 amperios. Ese es básicamente el IR1. Ese valor nos permite calcular la resistencia R1 porque sabemos cuál es su voltaje, y aplicando simplemente la ley de Ohm podremos fácilmente determinar su valor de resistencia. Por ejemplo, pues ese valor dado por esa división. Esto es igual a 16 ohmios. Y luego, para determinar el valor de la resistencia R2 por la que está pasando 3 amperios, al menos deberíamos conocer el voltaje, que lo vamos a considerar de esta forma. Para esto aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes en esta malla de acá, que tomaríamos pues desde menos B, que es 42 porque estamos ingresando por el terminal negativo, más el B de R2 y más 12 voltios igual a 0. Sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. De acá obtendríamos el valor de B de R2, que será igual pues a 30 voltios. Quiere decir que tiene los signos como lo hemos considerado. Luego, sabiendo el voltaje en R2, podemos determinar la resistencia R2, que será pues 30 voltios entre 3 amperios. Y esto obvio es 10 ohmios. Bueno, aparentemente hemos terminado el ejercicio, pero usualmente tenemos que verificar si este circuito tiene algún tipo de coherencia respecto al tema de la potencia. En cualquier circuito que nosotros desarrollemos, siempre debemos tener que las potencias alimentadas deben ser absolutamente igual a las potencias absorbidas, si no, no tendría sentido. O sea, no se podría construir este circuito. Acá nos han dado un valor de corriente y un valor de voltaje, con eso hemos procedido a calcular. Verifiquemos ahora el balance de potencias. Por ejemplo, podemos calcular la potencia, vamos a calcular la potencia de la fuente de corriente de 3 amperios. Como sigue la notación positiva, la corriente está entrando por la terminal negativa, quiere decir que es una potencia alimentada y es igual a 42 voltios por 3 amperios, que es igual a 126 watts. Seguimos de la misma forma con la fuente de voltaje. Ahora, en la fuente de voltaje podemos observar que la corriente al ingresar por la terminal positiva es una
fuente que está absorbiendo potencia. Entonces diríamos potencia absorbida será igual a 12 voltios por la corriente, que es 2.25 amperes, y esto debería darnos 27 watts. Luego vamos a proceder a calcular la potencia en las resistencias. En las resistencias la potencia siempre es absorbida. Potencia absorbida en R1 será, pues, la forma más sencilla de calcularlo es su voltaje, que es 12 voltios, por su corriente, que es 0.75 amperios, lo que nos dará 9 watts. Y la potencia absorbida también por R2 será, pues, su voltaje por su corriente. El voltaje es 30 voltios, su corriente es 3 amperios, o sea, 30 voltios por 3 amperios, y esto será igual a 90 watts. Ahora sí, nosotros podemos determinar si hay equilibrio de potencias. ¿A qué me refiero con esto? Yo debería colocar en un lado la potencia alimentada, que en este caso es 126 watts, y esto debería ser igual a la suma de potencias absorbidas, igual a 90 watts por un lado de R2, 9 watts de R1, más 27 watts de la potencia absorbida por la fuente. Si nosotros realizamos la suma, verificaremos que realmente es 126 watts. Entonces este circuito tiene sentido, ¿no? Digamos que los valores determinados son los correctos, los adecuados, y estaría completo el problema en cuestión.